otra persona, lo hace no solamente mirando a alguien que va a llegar al cielo, lo hace mirando a alguien que va en el proceso de llegar al cielo, buscando personas que vayan con él. ¿Debe existir o existe una relación entre el llamado ministerial y los dones espirituales? ¿Cuándo fue que Dios llamó a Moisés? Te pregunto, Joel. Perdón. Pensé que estabas tirando como que para el público, al oyente. Me parece que fue a los 80. Personas que Dios llama al ministerio están esperando que el Señor se le aparezca en una salsa cuando Dios los está inquietando que le lleven el plato de comida al indigente o con la mujer soltera o con el joven adicto, con el niño huérfano. Saludos y bienvenidos y buenas noches a tu programa Cara a Cara con la Verdad. Quien te está dando la bienvenida y quien te está dando caluroso saludo es tu hermano y amigo Joel Maldonado, que estamos hoy aquí viernes en la noche. Son las 9 de la noche. Es hora de que apagues tu televisor, que pares de hacer lo que estás haciendo, que te acomodes en tu sofá, en tu sillón, en tu camita. Y si estás guiando, para el carro, porque es hora de estar aquí activos con cara a cara con la verdad. Hoy estoy sumamente contento. Estamos sumamente agradecidos con nuestro Señor porque hoy tenemos un nuevo invitado que para mí es alguien especial, alguien que Dios le ha placido el que yo poder conocerle, el poder, ¿verdad? Aprender de él, aunque no es mucho lo que nos vemos, pero aprovecho las oportunidades cuando lo veo y eso es a sentarme a escuchar. Es una delicia sentarse a escuchar a este hombre de Dios, quien quiero presentar ahora mismo desde el centro sur de la Florida, nuestro hermano y amigo, el maestro José Alicea. José Alicea, maestro, bienvenido a tu programa Cara a Cara con la Verdad. Muy buenas noches. Gracias, Joel. Saludos, hermanos y hermanas. Como bien dijo Joel, este gozo es recíproco. Nos celebramos, nos conocemos hace ya algunos años y Ajá. siempre hemos visto a Joel haciendo su parte en el reino. Así Amén. que una vez me invitó a este tiempo, yo más que gozoso, así que sabemos que vamos a tener un tiempo extraordinario. Gracias, Joel, por la invitación. Claro que sí, es un honor y es un placer. eh, y esa es mi misión y mi gol, yo poder traer invitados de calidad, invitados que conocen bien la palabra. Y en este caso estamos hablando de un verdadero maestro. Me gustaría que aprovechar y que usted nos introduzca a la universidad donde usted labora. Gracias. Yo trabajo, el Señor me llamó, cuando hablo de trabajar, lo hago en el contexto del reino, eh, eh, en el Ministerio Educacional por muchos, pero muchos años, ya más de 35 años. Oh, Y en wow. los últimos 5 años el Señor me invitó a trabajar con una universidad pentecostal, se llama la Universidad de Liderazgo y Ministerio, y tiene también su escuela hermana gemela en New York, que es el Instituto de Liderazgo y Ministerio. Somos una escuela en línea a nivel de grado asociado, de licenciatura o bachillerato, maestría y próximamente estamos comenzando un programa doctoral. Ofrecemos cursos en línea utilizando las técnicas virtuales que en estos días mejoran y aligeran el proceso de educación cristiana en español desde Norteamérica y literalmente, Joel, hasta Suramérica. Oh, wow. Hemos tenido estudiantes hasta en Argentina,
Ecuador, Colombia, Nicaragua, Latinoamérica, República Dominicana, Puerto Rico, Florida, Esto está name it. tremendo. Sí, servimos a una amplia comunidad de hermanos y hermanas que, debido a la configuración moderna, Claro, necesitan estudiar de esa manera y lo hacemos con mucha pasión y con mucha devoción. Le vamos a estar compartiendo más adelante claro. nuestra dirección electrónica, pero se la puedo decir de memoria: unilimi.org. Unilimi.org. ¿Puede darnos de una vez el teléfono donde podrían comunicarse? En este momento yo le puedo dar mi número telefónico. No Sí, estaba listo para los números de la oficina, pero sí el número mío, del de mi oficina. Yo soy el decano académico. 407-288-4281. claro que sí. 407-288-4281. Y es muy fácil. Mi correo electrónico: José, como mi nombre, @unilimi.org. Aproveche que estamos poniéndolos ahí en pantalla. Yo creo que esta es una oportunidad eh, para que todo aquel que desee prepararse, ya sea para ministerio, ya sea para enseñar, ya sea para hacer su podcast o simplemente tener el conocimiento más agrandado en la palabra del Señor, que eso va a ser de beneficio propio. Por favor, copie, escriba esta información de la pantalla y comuníquese con esos números y esas direcciones para que usted pueda orientarse más y pueda decidir coger estos estudios en línea, que es algo muy importante con esta ¿verdad? Universidad, que está muy preparada y tiene muy buenos maestros. Bueno, yo creo que vamos ya a entrar directamente al programa. Vamos hoy a estar trayendo un tema que para mí es un tema muy interesante, muy importante, y es sobre el tema el llamado ministerial, llamado al ministerio. Yo creo que si acaso vemos que no podemos abarcar las preguntas que tenemos aquí, pues posiblemente estaremos dando quizás otro programa, pero hoy vamos a tratar de cubrir lo más que se pueda, ya que el invitado de hoy, nuestro hermano José Alicea, nuestro maestro José Alicea, es alguien que está bien capacitado para este tema. Yo sé que te va a encantar lo que él nos va a traer en esta noche. Alicea, maestro, profesor, este tema, eh, hay mucha gente que no le da la importancia, y yo creo que es algo pues que de hoy en adelante quiero que sea que sí, que hay que darle importancia, que las personas cambien la mentalidad, porque de esto depende la iglesia, de esto depende el crecimiento de los nuevos convertidos, de los niños que van creciendo y de los que todavía hay personas que muchas veces llevan años y no crecen en su vida espiritual porque no tienen personas preparadas y no entienden lo que es el llamado al ministerio. Y por eso es que me encanta hablar. Ahora, ¿qué significa el llamado ministerial? Gracias, Joel. Tal vez te sorprenda lo que voy a decir, pero ser cristiano, es un ministerio a tiempo completo. ¿Mm? Así que el llamado ministerial está enraizado en la mismísima misión de Dios que nos comparte a los seres humanos. Claro, Que Dios quiera salvar no me sorprende, porque Dios es salvador. De tal manera amó Dios al mundo. exacto. Que Dios cuente con seres humanos falibles, débiles, finitos, para ayudarlo en esa tarea es lo sorprendente. El llamado ministerial está enraizado
en el sacerdocio de todos los creyentes. Y el llamado en ese sentido, el llamado al ministerio, es el momento en cual el creyente entiende que en conjunto con la salvación, con el llamado a ser salvo, en conjunto con ese llamado hay otro llamado implícito y es el llamado a llevar el mensaje de salvación a todas las personas. En ese sentido, todos estamos llamados al ministerio. Es como si fuera un paquete. Todo viene junto, como un combo. Una vez nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, y me estoy refiriendo cuando alguien es inconverso, entrega su corazón y desde ese momento entra el llamado en el ser humano a llevar la palabra, ya sea de la forma que sea. Definitivamente, cuando tú dices que es como si fuera un paquete, definitivamente está implícito, es parte de. O sea, con ese llamado a salvación llegan las otras bendiciones de la gracia y el servicio, los dones del Espíritu son parte de esas bendiciones. Ok. Así que cuando Dios llama a la persona, lo hace no solamente mirando a alguien que va a llegar al cielo, lo hace mirando a alguien que va en el proceso de llegar al cielo buscando personas que vayan con él. En Bueno, ese aspecto todos somos llamados. y quiero aprovechar, ya que mencionaste los dones del Espíritu. ¿Debe existir o existe una relación entre el llamado ministerial y los dones espirituales? Hay unas gracias, hay unas gracias que ya están operando en la persona cuando el Señor lo llama, cuando ese proceso se cristaliza. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice que las personas llamadas deben tener, dice Pablo, unas características. Así que Ah, Dios viene obrando con las personas que llama desde el momento de la conversión, ok. desde ese primer momento. Los dones del Espíritu son las herramientas, a falta de una mejor alegoría, las herramientas que el Espíritu Santo nos pone en las manos para que podamos hacer la tarea. Y todos conocemos que son herramientas de palabras, son Ajá. herramientas de poder y son herramientas que tienen que ver con las funciones administrativas de la iglesia. Estoy hablando de los dones de palabra, los dones de poder y los dones de administración. Todo eso en conjunto son parte de el carácter y eh, yo llamaría las habilidades Ajá. espirituales de una persona llamada al ministerio. Oh, tremendo. Me encantó esa explicación que usted acaba de darnos ahí. Y me gustaría saber, me gustaría entrar en cómo, porque esta pregunta para mí es importante, porque esta es una pregunta que yo sé que muchas personas, las cuales están escuchándonos ahora, deben estar haciéndose la misma pregunta, porque yo mismo en un momento tuve esa pregunta. ¿Cómo nosotros podemos, como creyentes, identificar nuestro propio llamado? Esa yo llamaría que esa es la pregunta de los 64,000 centavos, ¿no? ¿Cómo yo sé que yo soy llamado? Wow. Una de los, y yo como maestro los encuentro en las aulas, una de las mayores interrogantes que la persona tiene um, es precisamente cómo yo sé que el Señor me escogió para esta tarea. Tremendo. Pero antes de contestar esto, yo quiero hacer una salvedad. Parte de esas inseguridades vienen porque muchas personas llamadas al ministerio lo plantean como algo tan inalcanzable, algo tan lejano, algo tan imposible. Cuando realmente por
la obra del Calvario y en virtud de la operación de la gracia de Dios, yo tengo las capacidades no mías, no son mías, del Espíritu Claro. para que yo pueda hacer el trabajo. ¿Cómo yo las identifico? Pues mira, Joel, Dios empieza obrando con los sentimientos. Y una de las cosas que nosotros los pentecostales, y no sé por qué, yo no encuentro la razón, somos como antisentimientos, como si Dios no tuviera sentimientos. En estos días yo estaba pensando en el humor de Dios, cómo Dios manifiesta su humor. Bueno, la Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Claro. Así que Dios es deleitable y Dios es deleitoso. Um, Así que cuando lo miramos desde el punto de vista de mis sentimientos, Dios comienza a trabajar con mis sentimientos. Yo escuché hace años a decir a alguien que Dios trabaja en el ánimo de la persona. Y hay veces que la persona no tiene ni ánimo y Dios también opera. Esos son otros 20 pesos. Tenemos otros casos. Pero vamos a tomar el caso, por ejemplo, de Moisés. ¿Cuándo fue que Dios llamó a Moisés? Te pregunto, Joel. Perdón. Pensé que estabas tirando como que para el público, al oyente. Me parece que fue a los 80 años. Tiene un maestro de frente, Wow, hermano. sí, sí, no, no, que estoy pensando como que la estás tirando a los oyentes. ¿Cuándo fue? Si yo te digo a ti que el llamado de Moisés comenzó a los 40 años, esa explicación no la da Éxodo. Esa explicación la da Esteban en el capítulo 7, si no me equivoco, de los Hechos, Oh, wow. que dice, pasados 40 años, le vino al corazón. Tal vez lo podríamos buscar aquí, Hechos capítulo 7. Lo Le buscamos rapidito. subió al corazón visitar a sus hermanos. Miren ustedes que en ese sentido, Dios comenzó a trabajar en los sentimientos de Moisés mucho antes, pero mucho antes que se le apareciera en la zarza. Ok. Muchas de las personas que Dios llama al ministerio están esperando que el Señor se le aparezca en una salsa cuando Dios los está inquietando que le lleven el plato de comida al indigente o con la mujer soltera o con el joven adicto, con el niño huérfano. Este punto, Sentimientos. Ah, este punto me interesa mucho. ¿Por qué? Usted dijo algo aquí, y perdón, discúlpeme que le interrumpí, le pido no, la disculpa, pero es que este es un punto muy importante, porque hay muchos cristianos creyentes que así como usted está explicando que a Moisés se le puso en su corazón cierta inquietud en cierto momento y usted me está diciendo que desde ahí es que comience ese llamado a Moisés. Muchos son los que tienen o han tenido desde hace tiempo un sentimiento y han tenido un sentir de algo en específico y es el comienzo del llamado y no lo saben. O muchos sí lo saben, pero están esperando que entonces le aparezca la salsa al diente. cuando ya la zarza se encendió hacía mucho tiempo. Eh, Wow. yo quiero que no yo quiero decir mi pasión por el llamado. Yo soy maestro de Biblia y teología, pero necesitamos personas que entiendan que son llamadas al ministerio. Wow. Que si son doctores, sé un doctor a tiempo parcial, aunque trabajes 40 horas a la semana. Yeah. Si eres enfermera, sé una enfermera a tiempo parcial, aunque trabajes 40 horas a la semana. Si eres mecánico, sé un mecánico a tiempo parcial,
aunque trabajes 40 horas a la semana, lo que te estoy diciendo es cualquier profesión que sea a tiempo parcial porque tu corazón Wow. está en el ministerio. Wow. O sea, cuando el Señor dice, Joel, orad al Señor de las mies, que envíe obreros a su mies, previó este shortage, esta escasez de talento en el reino. Wow. Porque Wow. eso tiene que estar en el ánimo de la persona. Claro, claro. Dios está Y tratando. quiero ir un poquitito hacia atrás, y no quiero que nos desviemos, quiero que esto sea rapidito, pero es para que no se me olvide. Ahorita cuando yo le hice esta pregunta al comienzo, usted me dijo algo que me chocó, y es que usted dijo que cuando estas dudas llegan a la persona, yo quiero preguntarle, ¿por qué usted identificó y usted le llama dudas cuando alguien piensa en un llamado al ministerio? ¿Por qué usted acomodó ahí dudas? Por lo grande de la tarea. Hmm. Porque nosotros nos están llamando a hacer algo mucho más grande que nosotros, con unas repercusiones de eternidad, a un ser humano finito. ¿Por qué dudas? ¿Por qué se levantan dudas? Porque las han tenido las personas llamadas desde el inicio de los tiempos. O Y sea, que podemos la hablar. duda, podríamos decir que el Satanás haya puesto duda, o simplemente es natural que le llegue una duda a alguien cuando sea el tiempo de llamado al ministerio. Satanás puede poner dudas y vamos a ir en ese momentito. Sin embargo, en la naturaleza de la tarea y ante la magnitud de la encomienda, el ser humano puede pensar, ¿quién soy yo para esto? Oh, wow. O sea, y eso es parte del común y del corriente. Yo hace un rato estaba pensando en Pedro. Cuando Pedro vio el poder del milagro que había acontecido ante sus ojos, y Jesús le dice, ven que yo quiero hacer un pescador de hombres. Él habló hasta en su lenguaje. Y Pedro dice, María, cuando el Señor le dice, vas a dar a luz al Redentor, Mm. dice, el Señor miró la sierva. Eh, es natural que la persona diga, Señor, ¿y por qué yo? Jeremías, you name it. Yo soy niño, no me digas que eres niño. No me digas que eres niño. Le dice. O sea que, aprovechando que estábamos hablando, usted menciona a Moisés. En ese momento de la salsa al diente, que Moisés comienza a dar unas excusas, por de llamarle así, eso era duda. Yo creo que a Moisés no quiero poner palabras que no encuentro en las Santas Escrituras, Claro. pero yo creo que a Moisés la experiencia de los 40 años lo marcó de suerte tal que él no se sentía a la altura de las circunstancias. Ok. Así que utilizar el término de la duda como incredulidad o como inseguridad, tal vez deberíamos separar las dos cosas para no Sí. poner duda donde no existe. Ahora, Satanás sí le gusta sembrar duda. Exacto. Y a ello no es inseguridad, es duda. Se lo dijo al Señor Jesús cuando le dice, si eres hijo de Dios, Tremendo. di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás estaba al lado del Jordán cuando escuchó, tú eres mi hijo amado. Wow. Y dice, ¿qué clase de padre es este? Que yo lo escuché allá abajo, que tú eras el hijo amado y ahora si eres hijo de Dios, pues resuélvete. Queriendo hacer que Jesús dudara Y de su padre. quise abundar en ese punto sobre la duda, porque yo sé y yo conozco muchas personas que tienen llamado,
Y cuando yo digo que hay llamado, no necesariamente tiene que ser pastorado, ¿verdad? Puede ser llamado a maestro o a otras áreas que la Biblia menciona que son un ministerio. Eh, y a través de las dudas, por dudar, han llenado su mente y su corazón de dudas que todavía están estancados. Eh, y quise entrar ahí porque yo sé que deben haber muchos más. Y ya mismo vamos a ver un poquito más del asunto. Y permíteme establecer Sí, que una persona que no se ha movido, que no ha crecido en el proyecto de Dios en su vida y por tal o cual razón no lo ha asimilado o aceptado, nunca será una persona satisfecha. oh, wow, Nunca, wow, nunca. Y aquí encontramos un montón de consideraciones, pero como dice el Salmo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. wow, eso está tremendo. Apréndase en ese versículo porque ese versículo es tremendo para en esos momentos que nos lleguen la duda y es entender que sea lo que sea que Dios nos ha llamado, es la voluntad del Padre lo que nosotros vamos a hacer. Lo que nosotros llamamos llamado, lo que llamamos ministerio, lo que llamamos muchas cosas, les podemos poner nombre, pero esto sencillamente es hacer la voluntad de nuestro Padre. Trabajar, predicar la palabra, trabajar para Él, hacer lo que sea, es hacer su voluntad. Y ese versículo es precioso y es importante. Eh, Maestro, profesor, hay, usted ya ha tocado como uno o dos ejemplos de hombres que fueron llamados en la Biblia. Ya mencionó uno o dos nombres. Pero me gustaría que usted nos trajera, perdón, un ejemplo, algún ejemplo que usted pueda traernos aquí, que nos pueda responder de algún ejemplo de la Biblia, de un llamado y de cómo esa persona respondió al llamado que está en la Biblia. Eh, yo puedo, fíjate, se me ocurre pensar en Samuel. Oh, wow. El pasaje es bien ilustrativo. Wow. Antes, Israel estaba en una situación espiritualmente caótica. Ujú. Sí, Entonces, el escritor dice, antes que la lámpara, que es el candelabro, pero más que el candelabro, la lámpara la lámpara profética, wow. antes que la lámpara del Señor fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Pero Samuel no entendía quién fue el que lo llamó. Como muchas personas no entienden este proceder de Dios en sus corazones. Y él va donde Elí y luego vuelve y luego va y luego vuelve hasta que Elí en la tercera vez porque no quedó de otra. Y yo esta repetición de palabras, Claro. esta repetición de incidentes tiene unas implicaciones hermenéuticas. Porque cuando el Señor llama dos veces, lo que quiere decir es quiero tener intimidad. Búsquelo en la Santa Escritura. Samuel, Samuel, Moisés, Moisés, Marta, Marta. Búsquelo, está por Tremendo. ahí Tremendo. muchas veces. Cuando el Señor llama dos veces, ¿ves? Entonces cuando le dice a aquellos, ellos le dicen, Señor, Señor, ábrenos. El Señor dice, no busquen intimidad porque ustedes no están conmigo. Así que en esto de Samuel encontramos el hecho de que Samuel no comprendía, no tenía el cuadro completo. Hay veces que Dios no nos da el cuadro completo. Oh, wow. Simplemente nos pide que nos movamos en fe, que Él nos está llamando. Y también Eh, debemos traer a si quieres, te colación. puedo dar otros dos ejemplos que me llaman la atención, y es el ejemplo de Gedeón y el ejemplo de Eliseo.
Mm, Gedeón y Eliseo, ellos fueron llamados en lo que yo llamo yo encuentro un paralelismo, ok. como ellos reaccionan. Ambos son llamados para la misión, y ambos hacen un altar. Y esa es la parte que a mí me encanta de esto. Gedeón hace un altar con la madera de un altar pagano. Mm, Con la madera, entonces, ¿qué yo encuentro ahí? Este es mi planteamiento. Yo encuentro ahí que hay veces que el Señor, cuando nos llama al ministerio, decimos, Señor, yo tengo estas debilidades. Y el Señor dice, ¿por qué tú no me sacrificas en el altar esas debilidades? Y oh, utiliza esas debilidades como el fuego para tu sacrificio. oh, wow. O sea, Gedeón utilizó, y esto a mí me llama tanto la atención, madera de un altar pagano. Eso choca. Santificó el proceso. Santificó el proceso. Se santificó él. Porque no, o sea, yo puedo pensar que no estoy a la altura de las circunstancias, pero me pasa lo que le pasó al profeta Isaías. Pasó un carbón encendido por mis labios y me dijo, Uh, he aquí que esto quita tu culpa, el limpio tu pecado. Y fue ahí cuando Isaías pudo decir, heme aquí, mm, envíame a mí. Dígame a mí. Eliseo, por otro lado, él utiliza, y para mí Eliseo representa en una interpretación libre, representa esta persona que puede ser rico, puede ser importante en su pueblo, puede ser, se puede desarrollar en el mundo secular a lo grande, a lo grande. Dice que tenía 12 yuntas de bueyes delante de él. Era un empresario, tenían dinero. Y Elías le lanza un manto. Eliseo lo entiende. Y Eliseo toma el arado, como quien dice, lo que yo podía hacer en el mundo secular, lo voy a quemar para seguir en Uh, pos de Elías. Y culmino con esto. uh, Y no quiso volar en cañones, no empezó su ministerio hasta que su mentor no estaba en escena. wow. Oiga, pero este, este punto aquí, esta pregunta para mí es fuego, es interesante. Y yo sé que usted dijo que usted termina con eso ahí, pero ¿qué podría usted decirme rapidito sobre el llamado del apóstol Pablo? Yo te podría decir varias cosas. Pablo representa esta persona que tiene devoción, Mm, pero es una devoción mal encaminada, que Dios la ve y la distingue. Así que Dios vio la devoción de Pablo. A veces vemos personas que el Señor comienza a agitarlas, a inquietar su espíritu en las iglesias históricas. Yo soy pentecostal. En la iglesia católica, yo soy pentecostal. wow. El Señor comienza a agitarlos, a decir, este es el camino, este es el camino, este es el camino. Así que tenemos a un Pablo que piensa que está haciendo las cosas bien religiosamente y el Señor le dice, no, 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 todavía falta. Tienes que distanciarte un poco más de esa religiosidad y buscarme a mí. Wow. Lo otro que yo encuentro del llamado al apóstol Pablo es cómo el trasfondo personal e intelectual es útil en las manos de Dios. Pablo era un sabio. Pablo sabía de navegación, Pablo sabía de carretera, Pablo sabía de idioma, Pablo sabía de literatura. Pero él dice, pero las cosas que eran para mí ganancia, las que Eso es así. las estimo como pérdida y las tengo por basura. Pablo es la persona
y por alguna razón yo voy a utilizar este término, que su temperamento era necesario para hacer ciertas tareas. Mm, Así que Dios sabe el temperamento que tienen las personas quienes Él llama. Y ahí está el apóstol Pablo. Lo último que te puedo decir del llamado del apóstol Pablo, Joel, que el mismo Pablo se sorprende cuando el Señor lo llama y dice, doy gracias a Jesús porque me tuvo por fiel wow, wow. poniéndome en el ministerio. Así que el ministerio siempre será más grande que todos nosotros. Siempre. Jesús, mire, esto a mí me encanta y me gustaría que usted rapidito me contestara esto. Jesús escogió 12 discípulos, el cuales fueron los apóstoles que fueron fundando iglesias y llevando el evangelio por el mundo. Pero el apóstol Pablo no fue escogido cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Pero sin embargo, él mismo dice en sus cartas, apóstol de Jesucristo. Le pregunto, ¿qué impacto tuvo el llamado y el ministerio de Pablo en la iglesia? Yo diría que antes de hablar qué impacto tuvo en la iglesia es qué impacto tuvo sobre él mismo, la manera que sobre su identidad, cómo él se percibía. Cuando tú hablas del apóstol número 13, por así decirlo, Ujú. mucha gente dice que eso no existe. Y yo no quisiera entrar en el debate si sí o si no, si está, si no Ah, está. ujú. Sin embargo, yo entiendo que el apostolado es uno de los llamados que Dios tiene para todos los tiempos. Yo no tengo Oh, problema con wow, eso. Yo no tengo. Como aquellos 12 apóstoles, porque aquellos los llamó Jesús. claro. Son otros 20 pesos. Ahora, ese, ese apostolado, en lugar de que Pablo fuera bien recibido, siempre le causó un tipo de reacción a las personas. Y Pablo tiene que defender su apostolado constantemente. Es más, para decirte más, tal parece que a Pablo lo que lo empujaba de ciudad en ciudad eran las pruebas y los problemas. Mm, Cuando tú lo miras, es como que lo, perdón, en la expresión, como que lo botan de todas las ciudades, claro. pero eso mismo es lo que hace el Espíritu Santo para llevarlo. Tú lo buscas y tiene confrontaciones. Él estuvo en Tesalónica. De Tesalónica, de Tesalónica predicó, de allá se lo van persiguiendo. Luego va a Berea y lo siguen persiguiendo. Luego llega a Atenas y llega a Corinto. En Corinto funda la iglesia. Entonces, ese proceso del apóstol Pablo. ¿Qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, para mí como maestro de la escritura del Nuevo Testamento, lay down un, yo llamaría el fundamento teológico Wow. del evangelio expresado o explicado. O sea, Pablo lo que hace es que nos explica las verdades o los misterios que Jesús inauguró con su ministerio. Así que Pablo lo que hace es que él lay down, él pone el fundamento, pero él dice que no lo pone, él no pone el fundamento como si él fuera porque el verdadero fundamento es Jesucristo. Claro, Pero él siempre habla de yo como pulpérito arquitecto, claro. él se ve a sí mismo. Así que Pablo entiende el lugar histórico que él tiene en la iglesia, haciendo el ministerio que Jesucristo puso en sus manos. Wow, Cristo siempre es el fundamento. wow. Pablo edifica sobre eso.
Y gracias por esa explicación. Y quiero aprovechar, eh, coger un poquito de pon, ya que estábamos hablando del apóstol Pablo, para entrar a la próxima pregunta. Porque Pablo, fíjese que cuando Pablo fue llamado, Pablo tenía un conocimiento. Pablo tenía una preparación que pocos tenían. Y Pablo había estudiado con personas que yo creo que ninguno de los discípulos hubiese pensado estudiar, ¿verdad? Con los maestros que estudió Pablo. Pero sin embargo, ¿cómo podemos prepararnos para nosotros poder responder al llamado ministerial? Yo creo que aquí nuestro paradigma debe ser Jesús. Pablo tenía más estudios universitarios que el Señor Jesús, Uh, pero Cristo sabía más que Pablo. claro, porque de él viene la sabiduría. Cuando miramos el llamado, tiene que haber una convicción. Y a la luz de esa convicción, la persona debe vivir. Si algo yo encuentro es que el Señor Jesús vivió desde muy temprano en su vida lo que implicaba hacer la tarea, con todo lo que implica tener 12 años, con todo lo que implica tener 16, con todo lo que implica tener 24 y por supuesto tener 30 cuando él comenzó el ministerio. Así que ese tiempo, lo primero que necesitamos es consagración. Wow, wow. Consagración. Eh, la vida de consagración de Jesús, como nos la explica los evangelios, no empezó con los evangelios. O sea, Jesús no oraba toda la noche antes de coger a sus discípulos porque tenía que orar. Jesús ya oraba todas las noches cuando tenía que hacerlo. Wow. No solamente fue a la sinagoga de Nazaret cuando dijo el Espíritu está sobre mí. Dice que fue como era su costumbre. Consagración. A la luz de esa experiencia, entonces yo le voy a dar un término que se llama formación. Formación no es solamente ir al instituto bíblico, leer y repetir lo que dicen los libros. Formación es una interacción con el Espíritu Santo. La vasija en el alfarero, ahí está la ilustración. Está bien Cómo el Espíritu interesante. Santo nos va formando. Adelante. Está bien interesante eso que usted me está mencionando y para mí es importantísimo porque yo podría decir que hay quizás confusión o mal enseñanza en ese punto porque usted comenzó diciendo no solamente es la preparación intelectual académica de un instituto, de una universidad, sino que también el Espíritu Santo tiene que estar envuelto. Pero yo escucho muchos que o se van al lado de lo académico solamente y el Espíritu lo echan al lado, pero hay otros que solamente se apelan al Espíritu Santo, pero no se preparan académicamente. Es importante tener las dos o con uno de los dos es suficiente. Te voy a hacer, voy a poner una ilustración y voy a contestar. Si yo voy donde mi médico, mi dentista, y le digo, doctor, es mi amigo, doctor, permítame sacar un diente. El dentista me va a preguntar, pero ¿a ti te entrenaron para sacar dientes? Yo le voy a decir, no. Ah, pues tú no puedes sacar un diente.
Yo vi un video en YouTube. Entonces, el dentista mío, que es creyente, me dice, profesor, déjeme predicar. Y yo le pregunto, ¿y tú estás entrenado para predicar? ¿Lees la palabra? ¿Lees libros de hombres santos? ¿Te has disciplinado para el trabajo, la consagración? Dice, no, yo lo que hago es ver TikTok de tres. Yo le digo, no estás entrenado, ¿por qué te tengo que dejar de predicar? De dejar predicar. Así que, y esto es una ilustración, claro, esto es una ilustración, yo creo que hasta casi raya en lo absurdo. Pero la realidad es que en ambos casos es necesaria la capacitación. La formación es integral, es espiritual, es emocional, es intelectual, son sentimientos, es del cuerpo. Toda la formación es necesaria, sobre todo cuando uno está desarrollando el ministerio. Los hombres más prolíficos en el ministerio hubieron un momento en que fracasaron en algo. Nadie como Moisés, pero él no sabía delegar. Tuvieron que enseñarlo a delegar. Jetro le dijo, si tú sigues haciendo esto te vas a morir. Aprende, escoge gente. Claro. Nadie tan ungido como Elías. Y en el momento Joel, de más importancia, él abandonó el post. Porque dice que él corrió delante del caballo de Acab hasta Jezreel. Elías, lo que Dios lo había escogido era para que él supervisara el avivamiento que comenzó en el Carmelo. El momento cumbre en la vida del profeta, el profeta no lo supo manejar. Entonces, pues el Señor le puso ayuda, claro. Elías terminó uno de los profetas carismáticos, uno de los Claro, grandes. claro. ¿Ven? David, y con esto culmino, Sí. un gran adorador, un gran hombre de Dios, como papá, cometió unos errores muy serios. Así que sí hace falta formación en todos los aspectos y la formación nunca termina. Muy bien. O sea que es importante tanto lo intelectual y lo académico, como tanto es importante la presencia del Espíritu y la dirección del Espíritu en el llamado. Es integral, ninguno de las dos cosas tenemos al Espíritu. Si tenemos al Espíritu, el Espíritu Claro. me va a mover para que entonces yo reciba las cosas que tengo que recibir. ¿Cómo te lo voy a decir? Wow. Pablo se encontró con Jesús en el camino. Jesús le dice a Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo, ¿qué es lo que le dice? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dice, pues mira, vete a la ciudad, en la calle, me parece que es de la derecha, y Sí. allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pensemos bien, está hablando con el dueño de la empresa, está hablando con el dueño de la tarea, con el jefe. Y esta persona recién llamada pregunta, ¿qué hago? Y Jesús le dice, no te lo voy a decir yo, Ujú. te lo va a decir una persona que no soy yo. O sea, tenemos gente que dice, si el Señor no me habla, yo Wow. no me muevo. Amén. Si el Señor a mí no me habla, yo tampoco me muevo. Pero a mí el Señor me habla por mis pastores, Claro. por la palabra, por los libros, en el sueño. El Espíritu Santo me habla. ¿Ve? Así que esa formación, esa interacción se nos da
por hombres santos, y así siempre ha sido. Si no, el concepto discípulo no tendría sentido. Wow, Si wow. no hay, o sea, hay discípulos porque hay maestros, así que todos somos discípulos y todos venimos a ser maestros. Me encantó ese ejemplo que usted trajo ahí con el apóstol Pablo. Muy, muy, muy adecuado para la pregunta. Ahora quiero hacerle esta última pregunta porque ya el tiempo nos ha traicionado. Tan Pero quiero rápido. hacerle, sí, ya van casi 50 minutos de programa. Pero eso no quiere decir que en esta pregunta usted tenga que cohibirse. Ustedes traigan esta pregunta porque esta es la del cierre. Y para mí es muy importante esta pregunta. Para mí es muy importante. ¿Es suficiente tener potencial para adjudicarse un llamado ministerial? No es necesario tener el potencial, aunque puede ser deseable. Cuando hablamos de potencial, lo estamos mirando desde dos puntos de vista. Ajá. ¿Qué tengo yo que ofrecer? ¿O qué Dios ve en mí que yo le puedo ofrecer? Pues mira, Joel, yo creo que el ministerio nos queda grande a todos. Uf. Que por más que yo tenga la capacidad y las habilidades, todavía será muy grande. Te voy a explicar esto con una ilustración. El ministerio es como un anillo, que no, un anillo, pero es un anillo grande que nos colocamos en un dedo. Si uno se coloca un anillo grande, ese anillo cuando uno mueve la mano se le cae. Mm. Pero si tú empuñas una espada, aunque el anillo te quede grande, ¿qué va a pasar? Nunca se te caerá Ah, porque tienes una espada en la mano. ya. Si empuñas la palabra de Dios, Uh, aunque el anillo te quede grande, nunca se perderá el ministerio. Del potencial se encarga Dios. Una vez el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en la persona, el Espíritu Santo se encarga. De hecho, vamos a decirlo bajito, pero más cerca a la cámara, más cerca. Dios levanta del polvo al pobre y los hace sentarse sí. con los príncipes de su pueblo. Dios levanta hippies, Dios levanta adictos, Dios levanta personas de la calle, Dios levanta personas que no tenían planes en su vida, Dios levanta amas de casa, Dios levanta estudiantes, Dios levanta niños, Dios levanta viejitos. Dios lo hace y los sienta y los lleva a lugares que ellos no habían pensado. Wow. Eso lo hace el llamado, Wow. la gracia de Dios. Y quiero, ¿verdad?, traerla a colación que hice la pregunta de si es suficiente tener potencial para adjudicarse en ministerio, porque he visto muchos ministerios levantarse o muchos ministros entrar a un ministerio porque se le llenaron los oídos y la mente de que, wow, tú tienes potencial. Wow, qué potencial tú tienes para esto. Wow, y la gente poco a poco va llenando el oído y va llenando la mente de esa persona que tiene un talento y que ese talento está allá. Y cuando entran al ministerio, se caen de momento. Y me interesaba escuchar su explicación y su contestación, que fue muy certera, porque ¿verdad?, escuchar que de el talento se encarga Dios. Del talento se encarga Dios. No estamos diciendo o no estoy diciendo que el talento no es necesario. No, yo no estoy diciendo eso, porque sí es necesario. Si la persona, Dios lo trajo con un talento
y la persona pudo desarrollar más su talento. Amén. Amén, porque eso te va a ayudar más de lo que tú creías, ¿verdad? Se te va a hacer más fácil el trabajo. Pero hay quienes se agarran del talento y no agarran lo que usted nos trajo, la palabra. ¿Ve? Porque el talento es anillo, ¿verdad? El talento está en el anillo que nos queda grande muchas veces, que está con el ministerio. Pero si empuñamos la espada, que es la palabra de Dios, ahí es entonces que el talento va a trabajar de la manera correcta. Y evitamos el ego, evitamos el orgullo y evitamos muchas cosas que a veces el talento también nos trae a nuestra vida. Pero me encantó esa respuesta, sobre todo el empuñar la espada, que es la palabra. Eh, eh, Eso fue un sueño que tuvo mi abuela hace como 35 años Uh, en una iglesia y el Señor, ella preocupada por un pastor que no tenía, no voy a decir la denominación, no sí, tenía todas las capacidades a los ojos de la iglesia. Y ella orando por el pastor, el Señor le reveló a una persona con un anillo que le quedaba grande y con una espada en la mano. Y el Señor, en el sueño, digo en el sueño, y esto es solo para mi abuela, no, esto no es para nadie más, esto era exacto. para ella. Um, Le dijo, mientras tenga la espada empuñada, el anillo nunca se te caerá de la mano. Pues mira que yo lo intenté, me puse un anillo grande en la mano y tomé, no una espada, lo que tomé fue el palo de la escoba. Entonces me di cuenta de que no se cae. Los hombres que confían en sus propias capacidades, Wow. Terminan Sansón, fracasando. sí, pero aquellos que confían que Dios los va a ayudar a hacer la tarea, porque en última instancia es la tarea de Dios. Sí, señor. Y Él me invita a participar de ella. Sí, señor. Y es como yo dije hace un momentito atrás, todo lo que nosotros hacemos es la voluntad de Él. Todo es la voluntad de Él. Porque Jesús cuando vino aquí, antes de irse, de hecho en su ministerio Él se dedicó también a predicar, a enseñar, a sanar, pero Él estuvo enseñando, preparando a unos hombres para que hicieran la voluntad del Padre. ¿Ve? Y Él antes de irse dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. O sea, todo lo que nosotros hacemos es de la manera que lo hagamos. Ministerio de cantar, ministerio de predicar, mi pastorado, podcast, lo que sea, es predicar, es llevar Fíjate, las buenas nuevas. Joel, y en este tiempo moderno todavía es mucho más fácil. Ya, cuando yo empecé en el ministerio era pastor o evangelista o misionero. Ya no, ya estamos predicando por un podcast. Sí, Estamos utilizando la red, estamos haciendo otras cosas. claro, La mies está lista para que respondas. claro. No hay Para excusa en estos tiempos para llevar la palabra. Hay más opciones, hay más modos para llevar la palabra, porque vuelvo y repito, sea lo que sea que se vaya a hacer, todo tiene un fin y es llevar las buenas nuevas del Evangelio, de que Cristo sana, de que Cristo salva. Ese es el fin de esto y esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Es más, a veces no tenemos, a veces no necesitamos tener un ministerio para predicar, porque hasta con el testimonio han llegado gente al evangelio por simplemente un testimonio de una persona que caminó correctamente en un momento dado, dio un ejemplo con una actitud correcta, con una conducta correcta en un momento dado, y eso trajo personas al evangelio. ¿Sabes? Sí, los ministerios están establecidos
para edificación de la iglesia, para preparación del cuerpo, para diferentes cosas, pero el fin de todo esto es que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es llevar las buenas nuevas de este evangelio. Y qué lástima, ¿verdad? Que ya llevamos una hora, pero yo sé que esta no va a ser la última vez que estemos aquí con el profesor Alicea. Para mí ha sido un honor y para mí ha sido un privilegio y una charla muy, muy agradable que hemos podido tener aquí, usted y yo, sobre un tema muy importante, muy interesante, unas respuestas muy interesantes que usted nos trajo hoy, necesarias y que yo sé que a muchos aclararon muchas dudas en relación de este tema de lo que es el llamado al ministerio. Muchas gracias, profesora Gracias, Alicea. Estoy gracias, muy hermano. agradecido con su presencia aquí y espero que la próxima vez podamos estar presencial, que yo pueda estar ya sea allá en el área donde que usted reside, llevar mi equipo y poder grabarnos allá, o ya sea que usted un día suba para acá a algo que lo inviten y aprovechemos y matamos, como se dice, Claro, se claro, matan dos pájaros de un tiro. claro. Este, pero sea como sea, yo sé que van a haber más oportunidades, van a haber más días como este, y yo sé que muchos van a ser edificados a través de usted y a través de este programa. Antes de Gloria a Dios. irnos, ¿le gustaría traer algo, decir algo antes de irnos? Antes de irnos, yo quisiera invitar a los hermanos y hermanas que nos están escuchando a que asuman con agradecimiento el llamado que Dios le ha hecho. Me gustó mucho lo que dijiste, no hace falta un ministerio, porque hay un mito que es que como si el ministerio fuera algo que nos dan aquí, el ministerio nos lo dio Dios. En última instancia, la palabra ministerio lo que quiere habla es de servir, de hacer. Exacto. Así que yo, bueno, es que podemos seguir hablando. Yo empecé Oh, enseñando niños del residencial Manuela Pérez oh, wow. y hoy en día enseño en una universidad. Haz lo que tienes que hacer según son tus fuerzas y Dios te va a honrar. Eso sería mi palabra. Amén. Así que muchas gracias. No sé si le gustaría hacernos la oración de despedida. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oramos. Señor, tú nos sorprendes en el camino. Tú nos guías y en las horas de esta noche tú agitas nuestros corazones. Que la luz eterna de tu palabra siempre brille. Hemos hablado las inquietudes de mi hermano Joel, las mías, esperando haber respondido preguntas, motivado corazones, afianzado personas que están a punto de tomar una decisión. La mía es mucha, los obreros son pocos. Sí, Señor. El mundo clama por líderes santos, determinados a hacer una diferencia con la ayuda de tu espíritu. En esta noche nosotros decimos, heme aquí, envíame a mí. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nuevamente, profesora Alicea, por su Ha sido presencia. un placer. Sí, igualmente, igualmente, es una alegría inmensa que usted haya compartido aquí en cara a cara con la verdad en esta noche. Así que a todos nuestros escuchas por YouTube, que nos está escuchando, si nos está escuchando por el podcast cara a cara con la verdad,
o si nos estás escuchando por los Reels en TikTok, Facebook o Instagram, puedes conseguir esta plataforma en YouTube, en Facebook, TikTok, Instagram, como Cara a Cara con la Verdad. ¿Y cuáles son las plataformas del hermano Alicea aquí? Bueno, me consigue como José Carlos Alicea Casillas en Facebook y Claro, Cookie Alicea en Reels, sí, en sí, sí. Instagram, perdón. Y aquí estaremos nuevamente poniendo la información a todo aquel que le interese tener más información de la escuela ministerial, de preparación ministerial, preparación de teología, eh, para poder, ¿verdad?, ampliar el conocimiento en la Biblia, en la palabra y poder tener una mejor posición y un mejor entendimiento de las escrituras y poder estar mejor preparado para estos días difíciles en el cual estamos viviendo, donde hay mucha confusión, donde hay muchas falsas doctrinas y falsas religiones levantándose, confundiendo a las personas, ya que estamos en los últimos tiempos y son muchos los que dice la Biblia que abandonarán el camino porque van a ser engañados y se quedarán lamentablemente cuando suenen las trompetas. Así que esperamos que usted no sea uno de esos y que aproveche esta información de esta escuela y que usted pueda llamar a nuestro hermano Alicea y coger la información y pueda no solamente tener la información, sino que también pueda entrar al programa y estudiar, educarse. Así que, mi querida audiencia, nos despedimos por esta noche, por esta hora, sino hasta el próximo viernes, aquí en este tu canal de YouTube, Cara a Cara con la Verdad, donde estaremos trayendo un nuevo episodio del podcast. Dios te bendiga, Dios te guarde y bendiciones.